El narcisista no entra en pánico cuando te ve sufrir. Está acostumbrado a eso. Tampoco teme cuando estás enojado, porque tu ira sigue siendo un vínculo emocional que lo une a ti. Lo que realmente lo desestabiliza es tu silencio. Cuando dejas de reaccionar, de justificarte, de intentar demostrar tu valor o tu inocencia, todo su sistema de control comienza a desmoronarse desde dentro. Durante toda su vida, ha manipulado las emociones de los demás, pero jamás ha aprendido a enfrentar las suyas. Cuando te alejas, no solo abandonas la relación, renuncias al rol de sostener su frágil identidad. Y la verdad es esta: no hay nada que aterre más a un narcisista que quedarse a solas con su propia mente. Mientras estabas ahí, él tenía a quien culpar, a quien distorsionar, un espejo vivo que reflejaba la imagen idealizada que quería creer sobre sí mismo. Pero cuando desapareces en silencio, ese espejo se rompe. Ya no hay nadie que absorba su inseguridad, que le sirva de escudo para sus historias de víctima. Y es en ese vacío donde su mente comienza a agrietarse. Empiezan el insomnio, la ansiedad, la irritabilidad, el caos interior, no porque te extrañe, sino porque ya no sabe quién es, si no hay alguien a quien controlar. Su poder nunca fue real. Existía únicamente porque tú estabas participando. Y al retirarte, ese poder se convierte en una ilusión. Debes comprender algo con total claridad. El colapso emocional del narcisista no es tu tragedia, y mucho menos tu responsabilidad. Es la consecuencia inevitable de alguien que construyó su identidad sobre la manipulación en lugar de la verdad, sobre el poder en lugar del amor. Cuando ya no hay energía que absorber, emociones que activar, ni reacciones que controlar, él cae en el vacío del que ha huido toda su vida. Y lo más irónico es que tu paz es lo que más lo desestabiliza. No necesitas ganarle en ninguna discusión. Tu vida plena, consciente y firme, es una declaración más poderosa que cualquier palabra. Y mientras él intenta arrastrarte de nuevo usando lástima, promesas, victimismo o falsas transformaciones, debes recordar: eso no es amor. Es el pánico de alguien que está perdiendo el control. Él no te busca porque haya comprendido, sino porque no soporta no tener acceso a ti. Pero tú ya no eres la misma persona que podía ser arrastrada a ese círculo vicioso. Has salido del antiguo orden, donde él era el centro y tú la fuente de suministro. Y en el instante en que dejas de cumplir ese rol, no solo te liberas, lo obligas a enfrentar una verdad que nunca tuvo el valor de mirar de frente. Hay algo que casi nadie te dice cuando te alejas de un narcisista. En el momento en que desapareces con serenidad, no solo cambias tu vida, sacudes los cimientos psicológicos sobre los que él construyó toda su existencia. El narcisista no vive de conexiones auténticas, vive de sentir que tiene el control. Necesita saber que alguien piensa en él, que alguien gira en torno a sus emociones. Mientras estés ahí sufriendo o esperando, sigues girando en su órbita. Pero cuando te retiras por completo, cuando dejas de reaccionar, de aclarar, de esperar una validación tardía, le quitas su fuente de vida. Y es entonces cuando su mente entra en un estado de caos que ni siquiera sabe cómo nombrar. Al principio, no lo creen. Piensan que es solo una etapa. Están acostumbrados a que vuelvas, a que basten unas palabras dulces, unos gestos ambiguos, unas pequeñas señales de interés para que cedas otra vez. Se han habituado a que todo termine girando, una y otra vez, a su favor. Pero el tiempo pasa, y tú sigues en silencio. Ya no hay mensajes largos explicando. Ya no hay dudas constantes sobre ti mismo.
Ya no hay intentos de mantener la paz. Ese silencio no es una estrategia, es un final real. Y es precisamente eso lo que empieza a desestabilizarlos, porque por primera vez en su vida no pueden manipular un vacío. En medio de ese pánico, comienzan a sentir algo que siempre han evitado, el vacío dentro de sí mismos. Un narcisista puede ser ruidoso por fuera, seguro en sus palabras, carismático en su forma de mostrarse, pero en lo más profundo hay un hueco que nunca aprendió a llenar con autenticidad. Lo llenó con poder, con admiración, con hacer que otros se sintieran pequeños para él sentirse grande. Cuando te vas, todo eso se derrumba como una estructura sin cimientos. Ya no hay nadie a quien demostrar que tiene razón, nadie a quien culpar, nadie a quien activar emocionalmente para luego controlar. Y es en ese aislamiento donde su mente empieza a volverse contra sí misma. Empiezan a vivir en un estado constante de inquietud, noches sin dormir, pensamientos repetitivos, irritación sin causa aparente. Pueden buscar nuevas relaciones, nuevas distracciones, pero nada logra tocar realmente el vacío que dejaste, porque lo que perdieron no fue a una persona, sino el papel que tú desempeñabas en su mundo interno. Tú eras el lugar donde descargaban lo que no se atrevían a mirar, donde ocultaban su fragilidad bajo el control. Cuando ya no estás, se ven obligados a enfrentarse a sí mismos, y eso es lo que los coloca al borde de una crisis mental. Mientras tanto, al otro lado del silencio, tú empiezas a sentir algo muy distinto. Al principio, vacío, porque estabas acostumbrado a reaccionar, a pensar constantemente, a ajustarte para encajar en la vida de otro. Pero poco a poco, ese vacío se transforma en espacio, espacio para respirar, para dormir mejor, para pensar con claridad. Empiezas a comprender que la paz no se conquista ni se demuestra, solo requiere que te detengas. Y es precisamente ese cambio silencioso en ti lo que el narcisista no puede soportar, porque te ve seguir viviendo, avanzar, crecer. Sin él, eso destruye su creencia más profunda, que es el centro, que es irreemplazable, que nadie puede irse y seguir estando bien. El narcisista no colapsa de inmediato. Su derrumbe es lento, silencioso, y ocurre desde dentro. Se manifiesta cuando pierde el control de su imagen, cuando su encanto se debilita, cuando la estabilidad que fingía comienza a resquebrajarse. Las historias que cuenta se contradicen, sus palabras pierden peso, las personas que antes confiaban en él empiezan a tomar distancia, y, cada vez que eso sucede, la verdad que siempre intentó enterrar se vuelve más evidente. Sinomente, Kuwana Kunko Exe no es la persona que se contó a sí mismo que era. Esa verdad no llega como un golpe repentino, sino como una corriente subterránea, erosionando lentamente cada defensa, hasta que ya no queda nada detrás de lo cual esconderse. Lo más importante que debes recordar es esto: tú no eres la causa de su colapso, simplemente fuiste quien dejó de sostenerlo. Dejaste de sacrificarte para mantener viva una ilusión, y eso no es crueldad, eso es despertar. Cuando te fuiste, no le quitaste nada que le perteneciera, solo te llevaste lo que siempre fue tuyo, tu energía, tu atención, tu compasión y tu derecho a vivir una vida libre de manipulación. Si no pueden existir sin todo eso, ese no es tu problema. Es la consecuencia de una vida construida sobre el control en lugar de conexiones auténticas. Y es justamente en ese contraste donde la verdad se revela con mayor claridad. Ora bien nostrico, mientras ellos caen poco a poco en el caos interno, tú te vuelves cada vez más firme. Mientras ellos intentan aferrarse al pasado, tú comienzas a habitar plenamente el presente.
Mientras ellos intentan llenar su vacío con distracciones temporales, tú aprendes a convivir con el silencio sin tenerle miedo. No es una victoria ruidosa, sino una transformación profunda. Una transformación que el narcisista no puede comprender porque no se basa en el poder, sino en la autonomía interior. Y si alguna vez dudas, si te preguntas, si has sido demasiado frío, recuerda esto. Ya pagaste con tu propia paz interior solo para que otra persona no tuviera que enfrentar su verdad. Tú ya hiciste más que suficiente. No volver no es un castigo, es un acto de protección personal. Su colapso no necesita testigos ni explicaciones. Sucede como una ley natural, cuando un sistema falso pierde su fuente de alimento. Y mientras esa ley se cumple, tu única tarea es seguir viviendo desde la conciencia que has alcanzado. Existe una etapa que casi nadie menciona, que ocurre dentro de la mente del narcisista después de tu partida. No es tristeza como la que experimenta una persona normal, sino la fragmentación de todo el sistema que usaban para entenderse a sí mismos y al mundo. Un narcisista no tiene un sentido del yo estable desde dentro. Su existencia depende de la validación constante del exterior, la atención, la admiración, el miedo o incluso las lágrimas de los demás. Mientras tú estabas presente, tenían un punto de referencia para definirse, pero cuando desapareces, esa definición se disuelve, y lo que sigue no es remordimiento genuino, sino una crisis silenciosa en la que ya no saben quiénes son si no tienen a alguien que puedan controlar. En ese vacío, empiezan a perder el rumbo. Los comportamientos que antes les daban poder ya no funcionan. Sus palabras ya no generan reacción. Los papeles que solían usar para esconder su inseguridad se vuelven pesados y agotadores. Pueden seguir aparentando seguridad, seguir contando historias sobre lo bien que están, lo fuertes que son, lo poco que necesitan a los demás. Pero por dentro, una verdad los corroe día tras día. Ya nadie reacciona a ellos. Y para alguien que vive de las reacciones ajenas, eso se siente como si estuvieran siendo borrados del mundo. Esta inestabilidad no ocurre una sola vez, y ya, se repite, una y otra vez, en momentos cotidianos y simples. Cuando se despiertan en una habitación silenciosa, cuando hacen un comentario sarcástico y nadie responde, cuando notan que los demás ya no giran alrededor de sus emociones. Esos pequeños momentos se acumulan y se convierten en un vacío sin nombre. Y como nunca aprendieron a enfrentar sus emociones de forma honesta, reaccionan con lo único que conocen, buscando el control en otro lugar, creando nuevos dramas, iniciando nuevas relaciones bajo el mismo patrón de siempre. Pero hay algo que ellos no previeron. No todo el mundo es como tú. No todo el mundo está dispuesto a sacrificar su paz interior para sostener su ego. No todo el mundo es fácilmente manipulado por la culpa, la ambigüedad o promesas vacías. Y cuando se dan cuenta de que sus tácticas de siempre ya no funcionan como antes, su inseguridad se transforma en confusión. Comienzan a dudar de su capacidad de manipular. Empiezan a percibir la fragilidad de la imagen que creían invulnerable. Mientras tanto, en un flujo completamente diferente, tú estás entrando en una etapa que antes no creías posible. Empiezas a vivir más despacio. Empiezas a comprender que el silencio no es un vacío que hay que llenar, sino un espacio para volver a ti. Ya no sientes la necesidad de justificar lo que no requiere explicación. Ya no cargas con la responsabilidad de mantener la estabilidad emocional de otra persona, y precisamente en esa sencillez comienza tu sanación, sin ruido, sin alardes, pero profundamente real. Este contraste se hace cada vez más evidente con el tiempo. Cuanto más intenta controlar, más pierde el control. Cuanto más trata de demostrar que no está afectado, más lo empuja su propio vacío interno.
Y tú, mientras más sueltas la necesidad de demostrar algo, más firme te vuelves. Ya no necesitas ganar ninguna discusión. Ya no necesitas ser entendido por quienes nunca estuvieron dispuestos a escucharte. Y es esa firmeza la que el narcisista no puede soportar porque rompe su creencia más profunda, que tú lo necesitas para existir. A veces te recordarán, pero no por amor, sino por la costumbre de tener a alguien que siempre reaccionaba. Extrañan ser el centro, moldear el relato, marcar el ritmo emocional del otro, pero al darse cuenta de que ya no estás ahí para desempeñar ese papel, esa nostalgia se transforma en frustración, luego en ansiedad y finalmente en una impotencia que no saben cómo manejar. Y como no tienen herramientas internas para autorregularse, esa impotencia comienza a desgastarlos desde dentro. Lo importante es entender que esta desintegración no necesita tu presencia, tu participación, ni tu explicación. Ocurre como una reacción natural cuando alguien vive demasiado tiempo, sostenido por ilusiones, sin construir una base real. Cuando la fuente se agota, el sistema colapsa. Cuando la máscara ya no es reforzada por las reacciones ajenas, comienza a quebrarse, y cada grieta los obliga a enfrentar aquello que más temen, la verdad sobre sí mismos. Y tú, lo más importante no es cómo están ellos, sino en quién te estás convirtiendo tú. Empiezas a comprender que el verdadero poder no está en hacer que alguien pague, sino en dejar de pagar tú con tu paz. No necesitas tener razón a sus ojos, no necesitas su validación, solo necesitas ser honesto con tu experiencia y seguir caminando, y esa decisión, aunque silenciosa, es la más poderosa que has tomado jamás. Si hay algo que debes grabar en tu mente durante esta etapa, es esto: el colapso del narcisista no es tu recompensa, y tu paz no es su castigo. Es simplemente la consecuencia de dos caminos distintos, uno basado en el control, otro en la conciencia, uno que lleva a una confusión cada vez más profunda, y otro que te conduce a una claridad cada vez mayor. Y tú has elegido el camino correcto, no porque sea fácil, sino porque ya no estás dispuesto a seguir traicionándote a ti mismo ni una vez más. Hay una etapa final de la que muy pocos hablan, porque no es dramática, no es ruidosa, no tiene un clímax visible, pero es la etapa que lo define todo. Es cuando el narcisista empieza a comprender que tu silencio no es una táctica temporal, sino un nuevo estado de ser. Ya no hay dudas detrás, ya no hay esperanza, ya no queda ninguna puerta entreabierta. Ese silencio lleva consigo una energía distinta, la energía de quien ha retirado por completo el acceso, y para alguien que vive de invadir el mundo emocional del otro, ese es el momento en que entienden que algo se ha perdido para siempre. Desde ese instante, su mente deja de funcionar como antes. Las estrategias que usaban para tranquilizarse ya no les sirven. No pueden seguir convenciéndose de que vas a volver. No pueden seguir creyendo que aún tienen el control. La falsa seguridad que les sostenía se derrite, revelando un estado prolongado de incertidumbre. Y lo más peligroso para un narcisista no es perder a alguien, sino perder el sentido de certeza sobre sí mismos. Sin ti como ancla de su ego, comienzan a derivar dentro de su propia mente. En ese estado, miran hacia el pasado, no con remordimiento sano, sino con desorden. Los recuerdos que habían distorsionado ahora aparecen bajo otra luz. Las historias que contaban ya no encajan. Los roles que se adjudicaban empiezan a tambalearse, y por primera vez sienten algo completamente desconocido: la imposibilidad de controlar cómo son percibidos. Para un narcisista, eso es un golpe brutal, porque toda su vida ha girado en torno al control de la imagen, del relato
y de las emociones ajenas para evitar mirar su propia fragilidad. Esa fragilidad ahora aflora sin contención, se manifiesta en momentos cotidianos, cuando notan que ya nadie pregunta por ellos de forma genuina, cuando la atención que reciben se vuelve superficial, cuando sus palabras ya no tienen el impacto de antes. Cada uno de esos momentos es un pequeño corte a ese ego que creían invulnerable. Y como no poseen recursos internos para regularse de forma saludable, esos cortes se acumulan en una crisis interna silenciosa, no explosiva, pero persistente, no evidente, pero profundamente enraizada. Pueden seguir buscando reemplazos, pueden intentar crear nuevos ciclos, nuevas relaciones, nuevas narrativas, pero cuanto más lo intentan, más se enfrentan a una verdad aterradora. El vacío no desaparece, porque lo que perdieron no fue una persona específica, sino la capacidad de usar a otros como escape de sí mismos. Y una vez que esa puerta se ha cerrado, ningún reemplazo funciona realmente. Cada nuevo intento de control solo evidencia aún más la carencia interna. Mientras tanto, tú has entrado en una etapa muy distinta del camino, una etapa que ya no gira en torno a escapar de alguien, sino a permanecer contigo mismo. Comienzas a darte cuenta de que el poder no viene de entender mejor al narcisista, sino de ya no necesitar entenderlo. Ya no gastas energía en analizar, en explicar, en reconstruir el rompecabezas de alguien que siempre fue contradictorio. Y es ese retiro, esa renuncia a seguir girando en círculos, lo que te da una ligereza que antes jamás habías conocido. Ese alivio no es una alegría explosiva, sino una firmeza silenciosa. Empiezas a volver a confiar en tus propias percepciones. Ya no dudas de tu memoria. Ya no te preguntas si fuiste demasiado sensible. Comienzas a sentir con claridad tus propios límites, no como muros defensivos, sino como un espacio sagrado que merece ser protegido. Y es precisamente esa claridad lo que evita que caigas en las ambigüedades del pasado. El narcisista puede percibir este cambio, aunque no sepa cómo nombrarlo. Siente que ya no reaccionas desde el mismo lugar. Percibe que sus viejas estrategias ya no te alcanzan, y eso lo desestabiliza aún más porque no puede comprender una forma de poder que no necesita imponerse. Para ellos, el poder siempre ha significado control, pero para ti, el poder ahora significa autonomía. Y esas dos cosas nunca pueden coexistir. Llega un momento en el que se ven obligados a enfrentar una verdad inevitable. Tú has salido de su sistema. Ya no formas parte del relato que se cuentan a sí mismos. Ya no eres el espejo, ni la fuente de energía, ni el lugar donde volcar lo que no quieren ver. Esa verdad marca el fin real del vínculo, no en la superficie, sino en lo más profundo del plano psicológico. Desde ese momento, todo intento de recuperarte ya no es un gesto de transformación, sino un reflejo de desesperación. Y aquí es donde el cuerpo central de la historia se cierra, de forma silenciosa pero definitiva, no por el colapso ruidoso de ellos, sino por la estabilidad cada vez más clara en ti. No necesitas presenciar su caída para saber que elegiste bien. No necesitas su reconocimiento para validar tu experiencia. Ya no necesitas explicaciones, porque tu vida, tal como es ahora, se ha convertido en la respuesta. La verdad final es esta: cuando un narcisista está al borde del colapso emocional, no es porque perdió a alguien, sino porque ya no puede seguir habitando su ilusión sin ser confrontado. Y cuando tú decides avanzar con conciencia, no los destruyes, simplemente dejas de sostener una estructura que nunca pudo mantenerse por sí sola. Lo que queda no es tu culpa, sino la lección que ellos deberán enfrentar a su manera. Y tú, tu tarea no es mirar atrás,
ni juzgar, ni rescatar. Tu tarea es seguir viviendo en la verdad que has recuperado, seguir caminando con claridad, con límites y con una dignidad que en algún momento tuviste que sacrificar para sostener una relación que nunca fue sana. Y es justamente ahí, no en los aplausos, ni en el reconocimiento, sino en la paz que ya no puede ser invadida, donde descubrirás que este sí es el final real, no el final de una relación, sino el final de un ciclo, que ya no tiene permiso para repetirse en tu vida. Al final, lo más importante no es cómo está colapsando el narcisista, sino cómo lograste mantenerte en pie después de todo lo que te hizo dudar de ti mismo. Esta despedida nunca fue una historia sobre quién ganó o perdió. Fue la historia de cómo dejaste de permitirte ser el refugio para heridas que otros no tuvieron el valor de enfrentar. Cuando te fuiste en silencio, no le quitaste nada. Solo te llevaste lo que siempre fue tuyo, el derecho a vivir en la verdad, el derecho a la paz y el derecho a no ser manipulado nunca más. El colapso del narcisista, si ocurre, no es porque fuiste cruel, sino porque construyó su vida sobre cimientos que nunca fueron sólidos. Un ego basado en el control, un valor definido por las reacciones de otros, una sensación de existencia alimentada por los sacrificios ajenos. Tarde o temprano, eso se quiebra. Cuando te retiras, no lo destruyes, solo dejas de sostener la ilusión. Y eso no es culpa, eso es despertar. Recuerda, no necesitas verlo derrumbarse para saber que tomaste la decisión correcta. No necesitas su reconocimiento, ni disculpas, ni un cambio tardío para cerrar un capítulo que ya dolió demasiado. El verdadero cierre no viene de ellos, sino del momento en que ya no sientes la necesidad de justificar tu historia a nadie. Cuando dejas de dudar de tu memoria, de minimizar tus emociones, de poner la seguridad emocional de otro por encima de tu propia paz. Es entonces cuando has salido del ciclo. No tienes que volverte duro ni inaccesible para ser fuerte. Tu verdadera fuerza está en que sigues teniendo compasión, pero ya no la intercambias por autodestrucción. Aún sabes amar, pero ya no confundes el amor con la resistencia. Aún sabes cuidar, pero ya no permites que nadie traspase tus límites internos. Y es esa armonía silenciosa la que muestra que realmente has sanado. Si hay una verdad que debes llevar contigo después de todo, es esta. No naciste para ser la fuente de vida del vacío de otra persona. No naciste para cargar con heridas que ellos se niegan a sanar. No necesitas quedarte donde te pierdes a ti mismo solo para demostrar que amas lo suficiente. Elegir irte no es rendirse, es elegir vivir de una manera más saludable. Y cuando sigas avanzando, sin ruido, sin mostrar nada, solo con la claridad que ahora te habita, descubrirás una verdad simple, pero profunda. La libertad no llega cuando alguien se derrumba, sino cuando tú dejas de caer con ellos. En ese lugar ya no hay control, ya no hay manipulación, ya no hay ilusión. Solo quedas tú, íntegro, consciente y completo, de una forma que nadie podrá quitarte jamás.